Damos gloria al Señor. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 9 en adelante. Esta sería ya nuestra edición número 14 de esta serie que hemos venido siguiendo, titulada justamente como la Biblia dice que se debe titular el Sermón del Monte. Entonces vamos a hacer esta lectura y vamos a ver, porque esto es una continuación. Acuérdense que el preámbulo a la clase de hoy fue el que vimos hace 2 semanas atrás, es una continuación de los versículos anteriores, donde habíamos nuevamente visto cómo Cristo había descubierto nuevamente la hipocresía de los fariseos, la hipocresía de los falsos religiosos de su época. En el caso anterior, por supuesto, ya entrando en materia de lo que es la cuestión de la oración, ¿no? Y hoy es precisamente lo que vamos a estar un poco analizando, el tema de la oración. Esta oración modelo que Cristo les enseña a sus discípulos a hacer, donde se plantea un esquema que es muy sencillo, muy simple, muy claro, pero también a la vez muy poderoso. Vosotros pues, versículo 9 en adelante, del capítulo 6 de Mateo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Damos gloria al Señor. Padre bendito, oramos en el sagrado nombre de Cristo Jesús, pidiendo primero que nada que usted sea exaltado y glorificado a través de esta enseñanza de hoy, y también pidiendo que su Santo Espíritu, glorioso y precioso, nos abre el entendimiento, nos dé la capacidad de poder no solamente internalizar lo que hoy vamos a aprender, sino ser buenos practicantes de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Lo que acá tenemos es un formato guía, lo primero que tenemos que ver, ¿no? Es un formato guía, no es un recital. No es un recital, no es un rezo que yo deba repetir una y otra vez todos los días de mi vida, cada vez que me levanto en las mañanas y cada vez que me voy a acostar por las noches y en la tarde, etcétera, en la cantidad de veces que yo sea que me meta a orar, ¿no? Esto no es un recital, esto es simplemente un modelo guía que Cristo está planteando sobre el modelo de oración. Este es el modelo que Cristo utilizó. Lógicamente, si es el que está enseñando a sus discípulos, es porque eso fue el modelo que él inició, el modelo que él practicó. Lo que acá vemos una serie de elementos, una serie de consideraciones que están dentro de este formato de oración, que son los que Cristo quiere describir de manera clara para que los apóstoles, quienes estaban siendo instruidos en ese momento antes de salir al ministerio, pudieran estar claros cuál era la forma correcta de orar y cuáles eran los puntos esenciales, los aspectos fundamentales que deben estar incluidos dentro de toda oración. Entonces, no es un rezo que debemos repetir, que debemos estar, como ya habíamos visto que Cristo le acusó, porque sabemos que esto no es un rezo que Cristo pretende que los apóstoles hagan diariamente de manera literal. Bueno, porque si nosotros recordamos el preámbulo a esta enseñanza, pudimos ver que Cristo les está acusando de hipócritas en el tema de la oración. ¿Por qué? Y habían una serie de razones que Cristo había expuesto allí. Si recordamos un poco, primera razón era que ellos lo hacían en las plazas públicas, lo hacían a vox populi, lo hacían de manera que todo el mundo se diera cuenta que ellos estaban orando, para simplemente aparentar una piedad que nunca había existido en sus mentes, que nunca había existido en su corazón, pero que, bueno, ellos querían que la gente creyera, pues, que sí existía algún margen de piedad en ellos. Otra de las cosas que Cristo considera dentro de la hipocresía farisea, dentro de la hipocresía de su tiempo, con respecto al tema de la oración, era que se hacían ya un formato, se creaba un formato que de manera ya esquemática y literal se repetía una y otra vez cada vez que le tocaba. Ustedes saben que por tradición el judío tendía a orar 3 veces al día. Eso era lo que fundamentalmente ellos hacían
de cara a la oración, pero no quiere decir que oraran solamente 3 veces al día. Ellos oraban por casi cualquier razón que les viniera en mente, si les daban una buena noticia, si era luna nueva, si estaban recogiendo una cosecha, si había llegado una visita, si estaban en situaciones difíciles. Para casi cualquier cosa ellos tenían siempre plasmada una oración que, por cierto, siempre estaba ya previamente formulada, donde ya habían palabras exactas que debían repetirse prácticamente al unísono, ¿no? Y eso fue otro de los detalles que podemos ver que Cristo sin duda acusó dentro de la hipocresía farisea. Por eso entonces podemos decir que esto simplemente es un formato y no es algo que Cristo pretende que nosotros hagamos de manera literal y que nos convertamos en unos repetidores una y otra vez de esta misma oración. Eso no es lo que el Señor está queriendo decirnos en este momento. Sus alcances e implicaciones es importante que lo tengamos claro. El alcance y las implicaciones que podemos ver de la oración modelo que Cristo nos plantea va mucho más allá de la esfera espiritual. Lógicamente, todos nosotros sabemos que la oración es un ejercicio espiritual. Todos sabemos que la oración es un ejercicio espiritual al que todos estamos llamados a hacer. Todos estamos llamados a orar, todos estamos llamados a orar. La vida del creyente, la vida del cristiano tiene que ser una vida constante en oración. Una persona que no ore, una persona que no tenga su plan de oración diario, va a tener serios problemas para desarrollarse en su fe. Pero estas implicaciones, aunque lógicamente lo que primero podemos ver es la parte espiritual, hay cosas que van mucho más allá de lo espiritual. Y podemos hablar, por ejemplo, de implicaciones socioeconómicas e incluso culturales de la oración del Padre Nuestro. Hay implicaciones socioeconómicas y culturales dentro de ella. Y ya veremos por qué. Más adelante vamos a ir viendo algunas de estas cuestiones. Acuérdense que solamente estamos introduciendo. Pero esto debe tenerse en cuenta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay 3 consideraciones iniciales dentro de este formato de oración. Estas 3 primeras consideraciones son dirigidas a Dios. Se dirige a Dios, se alaba a Dios y se glorifica el nombre del Dios Todopoderoso. Esas son las 3 primeras consideraciones iniciales. Las otras 3 consideraciones son ya ahora sí para que el hombre tenga participación dentro de un ruego o petición por alguna necesidad en particular que éste pueda tener. Entonces lo primero es Dios. Las primeras 3 cuestiones que podemos ver dentro del formato de oración que Cristo enseña es que hay 3 consideraciones iniciales que se aplican primeramente para Dios y unas 3 siguientes que se aplican para el hombre. Eso es lo que está acá dentro del formato. Y Cristo enseña que finalmente la oración debe cerrar como empezó, con una doxología. Empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, y santificado sea tu nombre. Eso es lo que inicia la oración. Como vemos, hay una doxología ahí, hay una alabanza muy rápida, pero hay una alabanza que se eleva al Dios Todopoderoso. Y el final de la oración nuevamente es una alabanza a Dios, es decir, que empezamos con doxología y terminamos con doxología. Esa es la forma en que Cristo practicó sus oraciones y es la manera en cómo Él quiere que todos nosotros lo hagamos, que empecemos adorando y que terminemos adorando, porque eso es lo que podemos ver dentro de este formato. Finalmente, hay una ley de causa y efecto muy importante que ya no es propio del formato de la oración, o más bien, sí es parte del formato de la oración, pero que Cristo enseña, porque cuando está dando el formato, Él solamente toca por encimita esa parte que tiene que ver con el tema del pedir perdón, pero luego que termina el formato de oración, Él tiene que añadir algo adicional a lo que había dicho en el versículo 12 cuando habla del perdón. Y esa consideración es sumamente importante y es uno de los puntos más críticos dentro de nuestra oración. La oración, vuelvo y repito, es uno de los temas y es uno de los ejercicios más espirituales de la cristiandad. Es este uno de esos asombrosos ejercicios espirituales que nos conectan con Dios Padre, que nos conectan con su trono, que hace que podamos tener una comunión íntima con nuestro Señor. Y podemos decir 100 millones de cosas de la importancia que tiene el orar y de todas las implicaciones que tiene el orar, pero lógicamente aquí no estamos para desarrollar hoy una doctrina acerca de la oración, no vamos a hablar sobre la doctrina de la oración, sino más bien de este formato simple, de este formato sencillo que podemos ver en el Sagrado Texto.
Por eso Vicente de Paúl decía que la oración es al alma lo que el alimento es para el cuerpo. La oración es al alma lo que el alimento es para el cuerpo. Eso decía Vicente de Paúl. Es una forma muy simple y muy escueta de resumir la importancia de la oración. ¿Qué es lo que entonces tenemos en la parte inicial de este formato de oración? Aquí vemos una remisión y una a ser considerado, la remisión a ser conscientes de Dios en su paternidad, naturaleza y locación. Eso es lo primero que vamos a ver. Una remisión de ser conscientes de Dios en su paternidad, en su naturaleza y en su locación, en su ubicación. Por eso entonces Cristo inicia diciendo de la siguiente forma: vosotros pues oraréis así. Y comienza el formato. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El énfasis inicial entonces es que Cristo está diciendo que la oración debe ser dirigida ¿a quién? A Dios Padre. A Dios Padre. Qué bueno que aquí Cristo está diciendo que la oración debe dirigirse a Dios Padre, y lo está diciendo ¿quién? Cristo, quien es Dios. Pero la oración debe ser dirigida a Dios Padre. ¿Ok? Y todo se hace, ya no lo dice acá, pero lo dice en otras partes de la Biblia, que todo debe hacerse siempre en el nombre de Cristo Jesús, porque el nombre de Cristo Jesús viene a ser la llave que hace que podamos crear ese puente entre el Padre y nosotros, para que el Todopoderoso reciba de nosotros y nosotros recibamos de Él. ¿Ok? Entonces, este es el énfasis inicial. Dios es Padre y es además nuestro Padre. Ahora, aquí hay algo que yo creo que es importante que podamos distinguir. Nosotros todos estamos claros, absolutamente claros, que la paternidad filial de Dios es solamente para aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros vemos que es muy común escuchar a la gente afuera decir que todos somos hijos de Dios. Eso lo dice un católico, eso lo dice eso lo dice un musulmán, eso lo dice cualquier persona religiosa que usted se encuentre que no tenga nada que ver con el Evangelio, va a decir eso. E incluso las personas que tienen casi que cero contacto con la religión, pero que ellos dicen ser católicos o se declaran de algún tipo de creencia, pero en realidad no son fieles practicantes de absolutamente nada, pero son personas que manejan esta noción de que Dios es Padre de todos los seres humanos. Y claro, esa es una afirmación que es problemática, puesto que nosotros estamos claros que según las Escrituras, Dios solamente es Padre de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que han entrado en el pacto que Cristo firmó con sangre en la cruz para que pudiéramos tener el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, sí podemos hablar, y yo quiero que esto se entienda bien, de una paternidad universal de Dios. Esta paternidad que acabo de explicar es la paternidad filial, pudiéramos decirle la paternidad especial, donde Dios se convierte directamente en nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y hay una relación filial entre nosotros porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Pero también podemos hablar de una paternidad de Dios en un sentido universal. ¿A qué me refiero con un sentido universal? Me refiero que Dios fácilmente puede ser llamado el Padre de todo lo que existe. ¿Por qué lo digo? Porque de Él nace todo. El universo existe porque Él lo creó. Los seres humanos existimos porque Él nos creó. Los animales existen porque Él los creó. Los árboles y todas las diferentes cosas que podemos encontrar en la naturaleza existen porque Dios las creó. Lo material, lo inmaterial, lo visible, lo invisible, todo es parte de la creación del Dios Todopoderoso. En ese sentido nosotros podemos hablar de una paternidad universal, en el sentido de que Dios es Padre de todas las cosas que existen, puesto que Él las creó. Él es el dueño, amo y Señor de todo, porque la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor. Pero eso debe ser distinguible de esta paternidad filial, donde Él solamente es Padre en el sentido de aquel con quien hablamos, con quien nos relacionamos y quien nos ha dado salvación,
si estamos bajo el pacto mesiánico, si estamos bajo el pacto del Nuevo Testamento. Solo en ese sentido somos verdaderos hijos de Dios. Es como cuando tratamos, por ejemplo, el tema de la gracia. Ustedes saben que la gracia, ciertamente Cristo murió en la cruz por toda la humanidad. Él murió por toda la humanidad. Pero que Él haya muerto por toda la humanidad no implica que Él tiene planes de que toda la humanidad se salve. Nuevamente tenemos que afirmar aquí nuestra creencia calvinista, donde suscribimos la idea de que Dios ha predestinado a los que han de ser salvos y que tenemos una doble predestinación, de hecho, en este tema, ¿no? Hay una predestinación de los salvos y una predestinación de los que no van a ser salvos. Pero, aunque hay una predestinación para los que no van a ser salvos, dentro de la doctrina de la gracia se discrimina entre la gracia común y la gracia especial. La gracia especial es la que se derrama sobre nosotros, sus hijos legítimos. Legítimos porque la justicia de Cristo nos ha sido imputada y hemos sido declarados justos por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una gracia especial, común. Esta gracia común es la que hace que toda la humanidad se beneficie de la benevolencia, de la misericordia del Dios Todopoderoso. Porque si Cristo no hubiera muerto en esa cruz y esa gracia común no se hubiera derramado sobre la humanidad, yo no sé si la humanidad siquiera pudiera existir. Ni siquiera sé si pudiera existir. Y podemos ver la prueba claramente de estas cosas en el hecho de ver cómo gente que es bien mala, bien maluca, para no decir otra cosa, incluso logra prosperar. Logra hacerse con cosas en su vida, logra tener bendiciones materiales, propiedades, a veces hasta una buena familia, etc. Y no son personas precisamente creyentes. Algunos de ellos son ni siquiera ateos, sino antiteístas, que es peor todavía. Personas que se han declarado acérrimamente enemigas de Dios. Y aún la gracia común de Dios, el amor benevolente, el amor precioso y glorioso de nuestro Señor, toca la vida de esas personas. Por eso ellos pueden seguir existiendo y por eso podemos ver. Yo creo que por eso se creó hay un dicho popular que dice que hierba mala nunca muere, ¿no? Todos lo hemos escuchado en algún momento, ¿no? Ya sabemos cuán falso es eso, pero bueno, eso es lo que dice la sabiduría popular, que hierba mala nunca muere. Y yo creo que parte de lo que eso quiere explicar es el hecho de que hay muchos casos de personas que han sido sumamente malas en la vida y hermanos han durado 100 años. Y otros que han sido, digamos, un poco menos malos, para no decir que buenos, pero sí mucho menos malos. Caramba, murieron jovencitos, murieron al nacer, o murieron a los 20, o murieron a los 30, y a veces hasta de formas desastrosas, escandalosas. Pero son cosas que nosotros podemos ver, y es un reflejo de esta gracia que nosotros estamos viendo. Entonces, es la misma discriminación que nosotros podemos hacer cuando hablamos entonces de una paternidad universal de Dios y una paternidad especial o filial. Esto es algo que tiene que aprender a separarse uno del otro. Eso no significa que todos somos hijos de Dios. Los hijos legítimos de Dios en el sentido de una relación filial, familiar, donde tenemos una comunión con nuestro Padre, donde lo podemos llamar Padre y Él nos llama a sus hijos, es en esta relación donde estamos bajo el pacto mesiánico. De otra forma no podemos tener ese tipo de relación con nuestro Señor. Aclarado esto, entonces vamos a ver, porque esto del texto, por ejemplo, algunos textos sobre la relación de la paternidad filial del Señor, podemos ver en Mateo 12 algo sobre eso, del 49 al 50, que dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Cristo está diciendo acá claramente algo: la condición para que ustedes sean parte de mi familia y tengan el derecho de ser llamados hijos de mi Padre, es que ustedes cumplan con la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes son los que pueden cumplir la voluntad del Padre? Nuevamente tenemos que remitirnos a nuestra creencia calvinista, aquellos que han sido predestinados, aquellos que perseveran y que no pueden hacer una cosa distinta que no sea perseverar siempre en la fe. La perseverancia de los santos, que es uno de los puntos de estos 5 puntos del calvinismo. La perseverancia de los santos. Solamente los que perseveran, los santos que han sido llamados, los santos que han sido escogidos, son los únicos que tienen la capacidad de poder cumplir con la voluntad de Dios Padre. Ningún otro ser humano tiene la capacidad espiritual para poder cumplir con la voluntad del Padre. Si aún para nosotros creyentes
se nos hace tan cuesta arriba a veces cumplir con las cosas que el Señor nos demanda. Ahora imagínense ustedes las personas que no tienen ningún tipo de comunión con el Señor y que sus vidas simplemente se dirigen pues de una forma completa y absolutamente, digamos, arbitraria, y que nada tienen que ver con Dios. En Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Miren acá esta condición clara del apóstol Pablo. Dice, los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes son los que pueden tener el Espíritu de Dios? Los que son renacidos de Dios, los que son regenerados. ¿Y quiénes son los que llegan a ser renacidos? ¿Quiénes son los que llegan a ser regenerados? Pues por supuesto los que son predestinados para ello, los que han sido llamados antes de la fundación del mundo para gozar de estas benignidades de nuestro Padre Celestial, de todas y cada una de las prerrogativas que la Biblia nos muestra al respecto. Solamente los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan 1:12, más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, hablando aquí de Cristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, aquí el término creer no debe quedar esquematizado como una mera cuestión de, bueno, sí, yo creo que Cristo existe, y yo creo que la cruz existió, y yo creo que a Él lo resucitaron, o que a Él lo clavaron, que murió y todo esto. Y sí, si hay un Cristo, si hay un Dios y todo lo demás, pero a fin de cuentas esta persona no tiene ningún tipo de relación con ese Cristo, ni con ese Dios, ni tiene la mínima intención de tenerla tampoco. Entonces, es claro acá el texto. A los que los recibieron y creyeron en su nombre, más a cuantos lo recibieron. Fíjense que lo primero que dice es que hay que recibirlo. Hay que recibirlo y creer. Claro, y creer, no nos vamos a meter mucho en ese tema, pero ya sabemos que el término creer, que viene del término pistis o pisteus, el término griego original, tiene varias connotaciones, tiene varias implicaciones, ¿no? Por supuesto que parte de este, digamos, conglomerados de realidades conceptuales que podemos encontrar en ellas, podemos hallar, por ejemplo, el tema del mero creer, ¿no? Nosotros, si vamos a ser hijos de Dios, como mínimo tenemos que partir por el hecho y por la noción básica de que creemos, porque si no creemos no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada por un ser en el cual no creo, por lo que el punto de partida siempre va a ser creer, pero creer, tener fe, va mucho más allá simplemente de eso. Entonces aquí tenemos otra condición que habla claramente de quiénes son los que pueden gozar de esa paternidad filial o de esa paternidad especial de Dios Todopoderoso. Lo segundo que viene a aclarar Cristo en el texto, en esta declaración inicial, es la locación de Dios. ¿Dónde Dios se encuentra? Él dice, Padre nuestro. Padre nuestro es la primera afirmación. Que estás en los cielos, ahora dando claramente información acerca de cuál es la locación del Dios Todopoderoso. Él dice que está en los cielos. ¿Y qué significa? Que nuestro Padre Celestial, que el Dios al que adoramos, que el Dios al que servimos, que el Todopoderoso está en los cielos. Que Él está en lo más alto, primero que nada, ¿no? Que Él está en los cielos significa que Él está en lo más alto, está en la cúspide, está en el culmen del universo, en el culmen de la creación. Yo no sé, esto simplemente es un tema especulativo, ¿no? Saber exactamente cómo nosotros debemos interpretar el tema del cielo y dónde es realmente que se encuentra la locación del cielo. Bueno, es un poco complicado, pero por ejemplo yo, por darles algún ejemplo, yo en mis oraciones, cuando estoy en la etapa de alabanza, de adoración al Señor, que como el formato indica debe ser inicialmente, yo le digo, toda la gloria sea del Señor en los cielos, la tierra, debajo de la tierra, en el universo y fuera de Él. Porque yo considero, y esto es simplemente especulativo, lógicamente yo no tengo ningún tipo de evidencia para decir esto, pero yo considero que puesto que el concepto propio de Dios es una apelación a una serie de negaciones claras, donde se dice, por ejemplo, que Dios no es un ser temporal y que tampoco es un ser espacial, entonces, basado en el concepto primordial y más fundamental de lo que Dios es, un ser atemporal, un ser espacial y un ser inmaterial, yo creo que son premisas que fácilmente pueden llevarnos a la conclusión de que Dios no está dentro del universo físico.
de que Dios se encuentra en una dimensión que está fuera del universo, porque el universo es parte de su creación. Además, en él están las 4 dimensiones presentes. Las 4 dimensiones presentes, a las cuales Dios no está sujeto, porque Dios no está sujeto a tiempo ni espacio. El espacio habla de 3 dimensiones, el tiempo sería una 4ª dimensión. Al Dios no estar sujeto ni al espacio ni a tiempo, y el universo siendo que es algo creado y sí está sujeto al espacio y al tiempo y a la materialidad, yo considero que esas son premisas que fácilmente nos pueden llevar a concluir de que Dios está en otra dimensión, y que eso que nosotros llamamos cielo no es precisamente algo que podamos encontrar porque de repente nos montamos ahorita en una nave espacial y viajamos 100 millones de años luz, y de repente a la vuelta de llegar al tope de esos 100 años luz de viaje, entonces nos encontramos con que llegamos al tope, que hay un techo, que hay un fin, y que en ese tope, en ese techo, en ese fin nos encontramos entonces con el trono de Dios. Sin duda alguna estas cosas no funcionan de esa manera. La altura de su morada es un reflejo entonces de la exaltación de su posición. Es referencia de la exaltación de su posición. Dios está en lo más alto, en la cumbre. Sea eso dentro del universo o fuera de él, lo que es cierto es que el lugar donde él se encuentra es un lugar inaccesible para cualquier ser, a menos que Dios mismo sea el que en su voluntad lo tome y lo lleve a ese lugar. Pero es imposible. Si usted le diera ahorita mismo, no sé, a la humanidad 100.000 millones de años más de vida, imagínese usted lo que el hombre puede llegar a hacer con 100.000 millones de años más de vida. ¿Hasta qué punto llegaría el desarrollo de la técnica, por ejemplo? ¿Hasta qué punto llegaría el desarrollo de la ciencia? No tengo la menor idea y tampoco quiero entrar en especulaciones sobre ese tema. Pero creo yo que si aún tuviéramos ese tiempo para seguirnos desarrollando como raza humana y desarrollándonos en todos los aspectos sociales, técnicos, científicos, todavía no pudiéramos crear nada que fuera capaz de llegar siquiera a alguna otra galaxia. ¿Cuánto más llegar entonces al trono de Dios? No pudiéramos siquiera rastrear más allá de lo que podemos encontrar dentro de la Vía Láctea. No pudiéramos salir seguramente de la Vía Láctea. Sería sumamente complicado. Por siglos de ciencia más que podamos nosotros tener, por siglos de desarrollos tecnológicos que podamos tener, sería imposible llegar al trono de Dios. No se puede. Esto entonces remite a la inigualable e infinita grandeza del Señor. De tal suerte, hermano, que cuando nosotros estamos no solamente proclamando a Dios como nuestro Padre, sino que estamos siendo conscientes de su locación, de la ubicación donde Él se encuentra, que no tengamos las coordenadas precisas de ese lugar, aunque no sepamos si es dentro del universo o fuera del universo, lo cierto es que esto nos está dando un mensaje muy claro. Y es que Dios es infinitamente inigualable y que Él se encuentra en un lugar que está a una inimaginable, porque ni siquiera podríamos hacer un cálculo, ni siquiera aproximado, de cuál sería la distancia a la que Dios se encuentra de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y es eterno, y la infinitud y la eternidad no se pueden medir. Yo no puedo agarrar la infinitud y meterla en un laboratorio y agarrar un metro, y así como yo agarro y de repente mido mi estatura, es medir entonces cuál es exactamente las dimensiones de Dios y las dimensiones del lugar donde Él se encuentra, o la distancia que está del lugar donde nosotros nos encontramos. Yo recuerdo que hace muchos años, no sé, hablaría yo de algunos 15 años atrás, yo vi una vez un video en YouTube, que por cierto después estuve buscándolo a ver si lo conseguía y nunca lo volví a encontrar, donde habían 2 científicos, 2 astrofísicos, creo que eran padre e hijo, que eran creyentes y que tenían un programa, no sé si era un programa que ellos, no sé, publicaban semanalmente o mensualmente, no tengo la menor idea porque recuerdo muy vagamente la cuestión, pero yo recuerdo que yo me encontré con un video de ellos donde ellos habían hecho, dizque, los cálculos para saber
dónde Dios se encontraba dentro del universo, cuál era la locación de Dios. Y ya prácticamente ellos tenían casi resuelto el tema de las coordenadas exactas donde Dios se encontraba. Y ya habían dado varias posibilidades hablando de planetas donde pudiera ser que Dios estuviera sentado en su trono. Yo recuerdo que eso para mi momento, lógicamente yo muchísimo más cachorro de lo que estoy ahorita en materia de estudio teológico, filosófico y todas estas cosas científicas, yo recuerdo que para aquel momento aquello me impresionó de tal manera que yo luego, años después, lo intenté nuevamente buscar para ver si lo conseguía y poder ver algo de esa información, porque realmente me pareció sumamente interesante en el momento que lo vi, pero luego nunca lo conseguí, ¿no? Gloria a Dios que nunca lo conseguí, porque eso quiere decir que ese video lo bajaron de YouTube. No sé si ellos mismos, porque se dieron cuenta después del soberano disparate que habían hecho al tratar de estar buscando o consiguiendo la supuesta ubicación del Señor, o si fue el mismo YouTube que se los quitó, no tengo la menor idea. Lo cierto es que nunca más me encontré con eso. Pero son cosas que, aunque sin duda alguna regañan la lógica, regañan al sentido común, son cuestiones de las que a veces no podemos evitar ser curiosos, porque el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Y cuando hay algo de ciencia, cuando hay algo de conocimiento, la curiosidad parece exacerbarse más en ese sentido, ¿no? Entonces de repente ya la curiosidad no está en un nivel inicial, sino en un nivel un poco más avanzado, ¿no? Puesto que hay un background científico y algún cierto tipo de información que de repente puede ayudarme a rastrear algunas cosas, ¿no? Y esas son cuestiones que pueden llegar a pasar. La tercera cuestión que dice Cristo, y aquí entramos en la primera petición de la oración. Entramos en la primera petición de la oración. La primera petición de la oración no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con pedir para nuestros gustos ni disgustos o etcétera. La primera petición dice, ya vamos a ver, es que sea santificado su nombre. Santificado sea su nombre. Esa es la primera petición del Padre nuestro. Las peticiones, esto es lo que Cristo claramente aquí nos enseña, es que lo primero que debemos pedir, que lo primero correcto en pedir es que el nombre del Dios Todopoderoso, al que adoramos, al que exaltamos y glorificamos, sea precisamente eso, adorado, exaltado y glorificado en todas las naciones de la tierra. Esa debe ser siempre nuestra primera petición, una petición de exaltación universal a nuestro Señor, una doxología universal a nuestro Señor. Eso es lo primero. Esa debe ser entonces nuestra primera. No existe otro a quien loar. ¿A qué otra persona vamos a encontrar nosotros a quien debamos adorar, a quien debamos loar, a quien debamos ensalzar? No hay otro ser. Él es el único. Su santidad es perfecta, es plena e infinita. Su santidad es perfecta, plena e infinita. Por eso su nombre tiene que ser glorificado siempre, porque Él es santo, y no es santo una sola vez, es santo 3 veces, como en Apocalipsis 4:8 lo afirma. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y yo les he dicho a ustedes en más de una ocasión que el único atributo de Dios que se referencia de una manera enfática al decirlo 3 veces, al mencionarlo 3 veces, es el atributo de la santidad. De Dios nosotros no decimos que Dios es amor, amor, amor. Tampoco decimos que es gracia, 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 o todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero sí dice la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Si hay algo que la Biblia quiere que tengamos claro en primera instancia y que sepamos como información inicial sobre nuestro Dios, sobre nuestro Padre, es que Él es tan santo, tan puro, que con solo nombrar una vez que es santo no es suficiente. Él es 3 veces santo, supremamente santo, perfectamente santo, gloriosamente santo, santo en su trono, santo en el tiempo, santo en sus acciones, santo en su voluntad. Él es perfectamente puro, perfectamente justo, perfectamente recto.
Aquí lo que estamos haciendo es añadir un poco de información a lo que más o menos nosotros podemos decir acerca de la santidad y de lo que esto significa. Dios entonces es 3 veces santo. Por eso su nombre debe ser alabado, su nombre debe ser loado, debe ser santificado, debe ser glorificado en medio de todas las naciones de la tierra. Esa debe ser la primera petición del creyente. Muchos nos equivocamos cuando entramos a adorar. Yo puedo entender que a veces hay momentos de estos momentos emergentes, ¿no?, que uno no se espera. De repente se presenta, no sé, en un momento determinado una situación que debemos atender a la brevedad y con urgencia, y lógicamente como todo cristiano que sabe que tiene que ejercitarse correctamente en la oración, agarramos y hacemos una oración rapidito allí, ¿no?, casi que para salir del paso, para poner las cosas en manos del Señor. Pero aún en esos momentos, hermano, no cuesta nada decir: Señor bendito, glorioso, santificado sea su nombre, Señor, y entonces entrar a pedir lo que se necesite pedir en ese momento. Creo que debemos disciplinarnos para esto. Es algo que debemos buscar, es algo que debemos tener en cuenta y que siempre debe ser parte del formato de nuestra oración. Y nunca, hermanos, y aquí el nunca lo debemos mencionar 3 veces, como mencionamos 3 veces la manera de la santidad de Dios. Nunca debemos evitar hacer eso. A Dios hay que darle siempre toda la gloria y toda la honra. El ruego por el establecimiento de su voluntad es lo siguiente que Cristo viene a enseñarnos. El ruego por el establecimiento de su voluntad. Por eso Él dice entonces: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se ora entonces por el imperio de su gobierno sobre la tierra, especialmente sobre sus hijos. Ustedes saben que el tema de la voluntad de Dios es una cuestión que, así como hemos venido estudiando y hemos venido revisando un poco estos 3 últimos mensajes que han venido siendo objeto de tratar el tema de la hipocresía del falso religioso de la época de Cristo, ustedes saben que hay muchas de las cosas que nosotros hacemos que simplemente las hacemos por mero sentido del deber, porque las tenemos que hacer, para que nos entendamos, porque no me queda de otra, porque si yo digo que soy cristiano, ¿qué más me queda? Tengo que orar. Porque si yo digo que soy cristiano, ¿qué más me queda? Tengo que leer la Biblia. Porque si yo digo que soy cristiano, ¿qué más me queda? Tengo que predicar. Porque si yo digo que soy cristiano, ¿qué más me queda? Me tengo que congregar. Y así. Todo es ¿qué más me queda? Por simple sentido del deber. Y esto es un serio problema. Porque la vida de un creyente que transite bajo los efectos de hacer lo que hace para Dios, por un simple sentido del deber y porque ¿qué más me queda? Ya que digo que soy cristiano, tengo que hacerlo, porque además hay una serie de personas que están a mi alrededor que me ven y tengo que dar buen testimonio. Hasta para dar el buen testimonio a veces, ¿qué más me queda? Tengo que hacerlo. ¿Qué más me queda? Con el tema de la voluntad del Señor sucede exactamente lo mismo. Yo he visto infinidad de veces como personas, incluyéndome, cuando están orando por algo determinado: pero Señor, que se haga tu voluntad. Y casi eso de que se haga tu voluntad va en un descenso de decibeles que ya lo último de voluntad ni se logra escuchar. Y eso es una clara evidencia, un claro síntoma de que la persona está pidiendo que la voluntad de Dios se haga simplemente por mero sentido del deber, porque tiene que decirlo, pero no porque es lo que desea, no porque es lo que ama, sino porque es un simple sentido del deber. Tengo que decirlo, no me queda de otra. Y hay gente, esto es pandémico dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo creyente esto es pandémico, de gente que pide: sí, Señor, que se haga tu voluntad. Casi ni se escucha la última sílaba. ¿Por qué? Porque no queremos realmente que se haga la voluntad del Señor. Eso es lo que claramente está expresando esta realidad. No queremos que sea la voluntad de Dios la que se haga, sino que queremos siempre que sea la nuestra. Señor, tú sabes que yo quiero ese carro. Lo quiero, Señor, estoy enamorado de ese carro. Pero que se haga tu voluntad. Y ya casi que con un tono ya como que de derrota, un tono ya como de ya estoy casi que lloro. Porque parece ser que la voluntad de Dios no es mejor que la mía. Y puesto que la voluntad de Dios nunca es mejor que la mía,
porque la mía precisamente atiende los aspectos de la vida que yo quiero. Entonces, ese es el problema, que se haga tu voluntad. No es la forma correcta de pedir la voluntad del Señor. Ustedes imaginan a un Cristo haciéndolo, y podemos recordar el momento del Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo no creo que Cristo haya dicho eso en la forma como uno lo dice, con ese descenso de decibeles que nosotros tendemos a aplicar cuando decimos hágase su voluntad. Yo creo que Cristo lo dijo con un amor y una convicción que ninguno de nosotros jamás podría igualar en la vida. Pero no se haga mi voluntad, Señor, hágase la tuya. Porque es que la voluntad de Dios es la que nos conviene, hermanos. La voluntad de Dios, y por eso Cristo tiene que meter esto dentro del formato de la oración como uno de los elementos esenciales y fundamentales de toda oración del creyente. Pedir que se haga su voluntad implica pedirle a Dios que sea Él quien gobierne, quien regente todos los aspectos que tienen que ver con mi vida privada, con mi vida social, con mi interior, con mi exterior y con todo, absolutamente todo lo que me rodea. Y la palabra de Dios tiene varios adjetivos para la voluntad de Dios. Y es que dice que es buena, agradable y perfecta. Esos son los adjetivos que utiliza, que definen la grandeza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, usted puede encontrar algo mejor dentro de sus deseos personales que sea tan bueno, agradable y perfecto como lo que Dios quiere para usted. Sería una pregunta de introspección muy interesante en la que merecería la pena hacerse cada día de la vida. ¿Será que lo que yo quiero y deseo es mejor que lo que Dios quiere y desea darme? ¿Qué es lo que a fin de cuentas va a traerme beneficios? Porque sí, yo puede que ahorita mismo obtenga uno de mis sueños, no sé, viajar por el mundo y conocer todos los países, por poner un ejemplo. Eso no es uno de mis sueños, pero por poner un ejemplo, ¿no? Podría ser el sueño de alguna otra persona. Y creemos de repente que eso, que no está mal, ¿no? El que quiere viajar por el mundo y conocer el mundo, eso no tiene nada de malo y no hay pecado en eso, ¿no? Gloria a Dios el que lo puede hacer, ojalá yo lo pueda hacer. Pero creemos que de repente eso es mucho mejor que la voluntad que Dios tiene para nosotros. Creemos que conocer el mundo entero puede llegar a ser mejor que conocer la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios perfecta, agradable y buena se haga sobre nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, cuando vamos a pedir que se haga su voluntad, acuérdense que estamos haciendo un llamamiento a que el reino de Dios se establezca y regente todo, desde lo más profundo de mi ser hasta mi exterior. Que todo, absolutamente todo, que todas las piezas de ese ajedrez siempre sean jugadas, movidas por el Dios Todopoderoso, cuya inteligencia es eterna, infinita y perfecta. Nosotros no somos nada de eso. Por eso nos conviene que el que sí es eterno, infinito y perfecto sea quien dictamine lo que debamos o no vivir en esta vida. Porque es a fin de cuentas lo que nos conviene que ocurra. Eso siempre será lo que nos convenga. Nada debería ser más deseado que la voluntad soberana y divina de Dios para nosotros. Nada, nada, hermano. Nada puede ser más deseado que su voluntad se cumpla sobre nuestras vidas. Este tema de la voluntad de Dios es un tema que lógicamente da para hablar muchas horas y es un tema muy difícil de agotar. Y sobre este tema se hacen muchísimas preguntas. Mucha gente que llega preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, y parece ser que a veces hay una especie de ansiedad colectiva dentro de la cristiandad de cara al tema de la voluntad de Dios. Y ciertamente, si hay algo que supera en importancia a todas las cosas que nosotros en nuestro criterio humano podemos considerar, es la voluntad de Dios. No hay nada mayor que eso. Ese deseo de evocar a que sea una réplica de cómo funcionan las cosas en el cielo. Además, esa voluntad debe ser, Cristo acá dice, que debe ser especificada, debe ser definida, porque Él dice, y que esta voluntad se haga en la tierra como se hace, ¿dónde?
en los cielos. ¿Y cuál es la distancia? Sería la pregunta aquí de método, entre el cielo y la tierra. No la sabemos. Puede ser infinita, puede ser eterna, puede ser la eternidad misma. Ahora, partiendo de esta noción, cuando yo pido que la voluntad de mi Padre Celestial se haga sobre la tierra como se hace en los cielos, estoy pidiendo que la perfección de lo infinito y de lo eterno, de donde las cosas funcionan a la completa perfección y nunca hay errores en ningún sentido, ni ha habido ni por haber, ni existe la potencialidad de un error, es exactamente lo que yo quiero que se haga acá en mi vida. Eso es lo que Cristo está diciendo. Eso es lo que Cristo nos está enseñando que debemos hacer en el Padre Nuestro. Ahora entramos en la fase donde comenzamos a rogar por nuestras necesidades personales. Ya hemos agotado la fase de estas tres primeras consideraciones iniciales, donde el protagonista es el Padre Celestial. Pero ahora en el versículo 11 habla sobre el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Inicia entonces aquí la etapa de la petición humana. Ustedes saben que existe un debate hermenéutico sobre el tema del pan en esta parte de la oración. Hay un debate hermenéutico, los exegetas no se terminan de poner de acuerdo. Hay dos tesis fundamentales. Algunos creen, los que son sumamente enemigos de la materia, por ejemplo, que serían como una especie de gnosticismo, ¿no? Porque el gnosticismo es el que consideraba que todo el mundo material era asquerosa y podridamente malo e infernal. Eso es lo que dice el gnosticismo, que todo lo material es malo. Por eso que ellos no le daban ningún tipo de importancia al cuerpo, y por eso para ellos, por ejemplo, fornicar no era pecado, porque era corromper algo que no servía para nada y que no tenía ningún tipo de importancia para Dios, que era el cuerpo, puesto que el cuerpo es material y los gnósticos no consideran lo material como algo importante. Entonces ellos podían tener una licencia completa para pecar y hacer cuanta cosa le diera la gana, porque a fin de cuentas era algo que estaban haciendo con el cuerpo, y el cuerpo, al no servir para nada, al no valer nada, al no tener ningún tipo de interés para Dios, entonces yo puedo hacer con él lo que me da justamente la gana. Es una visión gnóstica, y parece ser que esta visión gnóstica está un poco a veces incrustada dentro de la mente de algunos creyentes, y no de cualquier creyente, a veces de eruditos, porque es que no se salva nadie. No creamos aquí que porque hay gente que sabe mucho y tiene mucha erudición, siempre van a acertar en el blanco. No, mucha de esa gente se equivoca, y a veces sus equivocaciones son de novatos. Entonces hay un debate que presenta fundamentalmente dos tesis. Está este tipo de gente que cree que el pan que se debe pedir ahí no tiene nada que ver con el pan material, con el pan de la comida, con el yo ir y comprar 1 kilo de carne en la carnicería, con el yo ir y comprar el arroz del día, etc. Que no tiene nada que ver con eso, sino que está hablando más bien de un pan espiritual. A saber, ellos entonces dicen que el pan espiritual es Cristo, puesto que Cristo se reveló como el pan de vida. Entonces, y también hablan de la palabra como el pan de vida también. Entonces Cristo y la palabra, entonces bueno, ese es el pan del que se está pidiendo ahí. Dios no está diciendo en ningún sentido, manera, vida ni por haber, que debamos pedir por cosas materiales, porque ahí el pan es una referencia a este elemento espiritual, donde Cristo se autodefine como el pan de vida, y donde lógicamente también la palabra funge como una especie de alimento también que enriquece el espíritu del creyente. Entonces esa es una de las tesis. La segunda tesis es la que le da a esto una interpretación literal. Y la interpretación literal es que Cristo nos está llamando a pedir por nuestras necesidades materiales, y no hay nada de malo que nosotros pidamos por nuestras necesidades materiales. Y sí nos está pidiendo, sí nos está diciendo que pidamos por el alimento de cada día. Esas son las dos tesis, ese es el debate. Ese es básicamente el debate que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿cuál de las dos tesis es la correcta? Yo creo que ambos están en lo correcto. Yo creo que esa es una petición que debemos hacer pensando en un sentido espiritual, pero también en el sentido material. Creo que ambas tesis perfectamente pueden complementarse y no representan una contradicción.
Porque si yo complemento estas dos tesis, si yo complemento estas dos proposiciones, ellas no son excluyentes. Ellas no se contradicen, ellas pueden ser complementarias. Que yo esté diciendo a la vez de que ese pan lo defino como la parte espiritual y como el alimento que enriquece mi vida espiritual, Cristo, sus palabras, etcétera, su doctrina, pero que también esté diciendo que también tiene que ver con la parte material, con el pan de cada día, con la hamburguesa de cada día, con la salchicha de cada día, etcétera, no es una falta al sentido común. Por lo que, desde mi perspectiva personal y de la de muchos otros, porque no es simplemente una perspectiva personal, porque en este caso ya estaríamos viendo que hay tres posiciones. Están las posiciones estas dos que acabo de mencionar y una tercera que conjuga estas dos realidades, viéndola como una única realidad, donde Dios nos pide entonces que pidamos, nos está diciendo entonces que pidamos por las cosas espirituales, pero que también pidamos por las cosas materiales, lo cual no está mal hacer. Y yo estoy plenamente convencido de que es lo que Cristo está haciendo acá. Y podemos ver vestigios de eso en las Escrituras. Si Cristo no hubiera considerado que el alimento y que las cosas materiales fueran importantes, ¿por qué entonces convirtió el agua en vino? ¿Por qué agarró una canasta con pocos peces y pocos panes y los multiplicó al punto que le dio de comer a más de 5,000 personas? ¿No sería ese un Cristo que se está contradiciendo en la oración del Padre Nuestro si creemos que lo que está diciendo justamente en esa parte del Padre Nuestro es que solamente debemos pedir por las cosas espirituales? Entonces sería un Cristo que se está contradiciendo porque Él mismo hizo milagros materiales. Es más, les dio un duro golpe a los gnósticos cuando resucitaba lo que los gnósticos consideraban la cosa más putrefacta de la vida, un cuerpo humano. Porque Él resucitó muertos. Y su propio cuerpo fue resucitado. Entonces, Cristo jamás desarrolla un discurso en contra de lo material. Por lo que es absolutamente legítimo y legal que nosotros pidamos por nuestras necesidades, hermanos. Ahora, algo importante que hay que enfatizar acá es que esto no debe significar en ningún sentido que, puesto que Cristo me está pidiendo entonces que pida por la comida, entonces quiere decir que Él me la va a dar y yo lo único que tengo que hacer es sentarme en mi sillón como un couch potato frente a mi televisor y entonces pasarme todo el día viendo Netflix mientras espero que el maná caiga del cielo. Parece ser que esa es la manera de interpretar la Biblia de mucha gente, ¿no? Y no es la forma correcta. Cristo jamás está queriendo indicar, cuando nos dice que debemos pedir por el pan de cada día, que nosotros debamos ser unos vagos, que no trabajemos y no nos ganemos las cosas con sudor y esfuerzo. Es justamente lo contrario. Él dice, el que no trabaje, la palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Así dice la palabra del Señor. El que no trabaje, que no coma. Y la palabra también enseña que odia la pereza y odia la vagancia. El sedentarismo no es de Dios, la vagancia no es de Dios, la pereza no es de Dios. Al que no le gusta trabajar no es de Dios. Dios creó seres con habilidades y capacidades tan impresionantes como las que tenían los seres humanos, que precisamente nos las dio para que nosotros las pusiéramos en función. ¿Y en qué vamos a poner en función nosotros nuestra inteligencia si no es estudiando y trabajando? ¿O en qué otras cosas usted puede poner en función su inteligencia? Claro que muchas otras cosas, pero fundamentalmente para esto. Fundamentalmente para esto. Para tomar buenas decisiones en la vida, para evitarme un montón de problemas. Claro que es correcto pedir por todas estas cosas, pero lo que Cristo no está tratando de decir aquí en ningún sentido es que yo deba convertirme en un vago que espera que el maná caiga del cielo y que luego golondrinas también lluevan sobre el techo de mi casa, por amor a Dios. Lamentablemente, esta ha sido la forma de entender el Evangelio para muchas personas. Es lamentable. El perdón se da en el contexto del mismo perdón. Es lo siguiente que Él viene a decirnos. Y perdonaos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Puesto que el hombre de Dios sigue bajo la lucha diaria, encarnizada contra las
pasiones bajas que tenemos contra todo este componente maligno que todavía sigue habiendo dentro del ser humano, Él considera absolutamente necesario y de una importancia vital que pidamos perdón todos los días de nuestra vida. Señor, perdona nuestras ofensas como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el Señor nos está enseñando a pedirle perdón a Él, pero no solamente a pedirle perdón a Él. El Señor quiere que nosotros le pidamos perdón también a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a los que le hemos hecho algún daño en la vida. Eso nos está pidiendo también el Señor. Y yo no debo esperar que sea esa persona quien llegue a pedirme perdón primero para yo entonces reaccionar en la orden de pedir perdón. Lo que la palabra está diciendo es justamente que no, que nosotros tenemos que siempre dar el paso. Imagínense, si es a alguien no creyente a que usted tiene que pedirle perdón, imagínense que el no creyente es el que se le acerque primero a pedirle perdón, siendo usted el creyente y el que debe pedir el perdón. Imagínense usted el problema de esto, ¿no? Por ello Cristo introduce la necesidad del perdón en la oración cotidiana como un elemento purificador. El perdón viene a ser un elemento purificador. Pedir perdón, ponernos a cuentas con el Señor, arrepentirnos. Para que nosotros podamos pedir perdón, tiene que darse un antecedente, y es el arrepentimiento. Si nosotros no estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, es imposible que pidamos perdón. Porque solamente una persona arrepentida puede pedir perdón. Alguien que en verdad se ha dado cuenta de que actuó con un juicio nublado en un momento determinado de su vida y que hizo lo que no debía hacer, solo esas personas que se logran hacer conscientes de eso pueden arrepentirse y pedir perdón. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Por eso que estos perdones que mucha gente pide, pero realmente nunca se han arrepentido, son perdones falsos. A veces hay disque arrepentimiento, pero también es un arrepentimiento falso. Porque mucha gente interpreta el arrepentimiento como sentir, no sé, un poco de, no sé, me siento un poquito mal por lo que hice. Pero solo un poquito, tampoco es que gran cosa, ¿no? No podía llegar a decir que por esto me voy a pegar un mecate, ¿no? Pero sí me siento un poquito mal. Entonces creen que ya eso es arrepentimiento. De repente hasta botan 3 lágrimas de cocodrilo y creen que también eso es arrepentimiento. Pero arrepentimiento no es ni sentirse un poquito mal, ni botar 3 lágrimas de cocodrilo. Arrepentimiento no tiene nada que ver con eso. Arrepentimiento, que en el término hebreo es teshuvá. Yo no recuerdo cuál es el término griego ahorita. No es metanoia, iba a decir metanoia, pero no es metanoia. Pero yo sé que en hebreo es teshuvá, que implica cambiar de dirección. Si iba en una dirección determinada, ir luego ahora dar un giro de 180 grados e ir justamente en la dirección opuesta. Es decir, que si estaba haciendo lo malo, dar el giro de 180 grados es justamente ir en dirección opuesta a lo malo, es decir, hacer el bien, hacer lo que tengo que hacer, cumplir con el deber ser. Ese es arrepentimiento genuino. Cuando hay arrepentimiento genuino, entonces puede haber perdón. En tanto no hallemos en nuestro corazón un arrepentimiento real, no podemos entonces pedir perdón a nuestro Señor. Esto es claro, hermano, esto es una fórmula muy sencillita, ¿no? Esto no es el despeje con el que tanto la gente se cae a veces en matemáticas, que no saben despejar una fórmula y se vuelven locos y casi se quieren quitar las greñas, ¿no? No tiene nada que ver con eso. A algunos incluso les cuesta hacer una simple regla de 3, pero no tiene nada que ver tampoco con eso. Todas las cuales son importantes, y bien hacemos en aprender reglas de 3 y en despejar y todo lo demás, ¿no? Pero eso no es lo que nos va a ayudar a arrepentirnos, ¿no? Eso no es lo que nos va a ayudar a arrepentirnos. Eso nos va a ayudar a tener un buen puesto en una empresa, a ganar plata, a tener a mi familia viviendo como Dios manda, que no me falte nada, gloria al Señor. Claro que sí, hay que trabajar por todas esas cosas, eso es importante. Pero no tiene nada que ver con esta formulación que Cristo nos está presentando acá. Se debe entender esto como un llamado imperante y preciso a vivir bajo el efecto de una conciencia que audita cada pensamiento, palabra y acción del creyente. Esto es algo que debemos hacer a diario siempre todos nosotros, hermanos. Debemos autoauditarnos, hacer una auditoría, pasarnos el escáner para poder comenzar a ver todo lo que hay dentro de nosotros, como una especie de radiografía donde usted le ven todos los huesos y todo ese montón de cosas que tiene allí por dentro, ¿no?
O como cuando lo meten en una máquina esta, donde yo salí dando gritos la primera vez, en una cosa de esta, en una, ¿cómo que se llama eso? Una resonancia magnética, que ha sido una de las peores experiencias que yo he tenido en mi vida, ¿no? Una cosa horrible. Yo nunca pensé que a mí me fuera a pegar eso, pero bueno, me pegó. Cuando me pusieron la máscara de Anthony Hawking del Silencio de los Inocentes y no me dejaban ni mover la quijada y me metieron en un tubo que parecían los tubos, las máquinas esas que se ven en la película de los primeros años de los 80, 70 de Aliens. Yo me imaginé, me hice la película, ¿no? me hice la película. Pero ese escáner, por miedo que dé a hacérselo, hay que hacerlo. A mí me dio mucho miedo esa cosa de aquella vez. Eso fue en el 2020 cuando me tocó hacerme la resonancia magnética. Y yo salí casi que literalmente corriendo del lugar. Cuando a mí me metieron en esa cuestión, yo recuerdo que salí casi, prácticamente corriendo. Y dije, no, yo no me voy a hacer esto. No, pero señor, pero es que si no se lo hace, me decía la muchacha que me estaba allí tratando de controlar mis nervios y todo lo demás, porque miren, yo venía de una crisis de ansiedad fuerte y encima me encuentro con eso, imagínense, ¿no? O sea, yo venía con los nervios de punta, estaba pasando por una etapa bastante difícil y eso me dio durísimo. Entonces, señor, pero es que si no se la hace, le vamos a descontar el yelco que ya le pusimos y son $15 que vale el yelco. $15 el yelco, hermanos. Una absoluta locura. Por haberme hecho una pinchadita y haberme metido ahí una mariposita, ya por eso me quitaron $15. Yo no importa que se pierdan los $15, que se pierdan, además, si quieren agárrense los $350 que vale la cuestión esta. Pero yo no me voy a hacer nada. ¿Sabe por qué estoy trayendo esto a colación? Porque así nos pasa a nosotros. Le tenemos pavor a hacer una autoevaluación de nuestro ser interior. Le tenemos pavor a la introspección, porque sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Y con lo que nos vamos a encontrar siempre va a ser un pájaro de mal agüero si no resuelvo el problema. Entonces hay mucha gente que teme, así como yo vi que todos los cabellos de mi cuerpo se erizaron aquella vez, hace ya casi 5 años, exactamente nos pasa cuando nos toca auditarnos, cuando nos toca revisarnos, cuando nos toca mirar hacia adentro, porque qué fácil es mirar hacia afuera y señalarlo de afuera. Qué fácil es andarle poniendo el dedo a cualquier persona allá afuera. Mira este lo que hace, mira aquel lo que hace, mira cómo este se porta, etc. Eso es muy sencillo. Lo difícil es hacer que ese dedo se voltee, ¿verdad? Y señale hacia adentro. Y de ahí se desprende un proceso de introspección. El Señor dice que no debemos ni temer eso. Además, está diciendo que es un mandamiento hacerlo. Es un mandamiento. Eso tiene peso de ley. Tiene peso de ley. Esto no es algo que Dios le dice, hágalo si puede, si quiere, si se acuerda. Aquí tienes una carta de opciones, hay un cuestionario cerrado, hay una opción A, B, C, etc. Escoge la que tú quieras. No, es un mandamiento, es un imperativo bíblico, es un imperativo ético de la fe cristiana. Y tenemos que atenderla. No solo se pide perdón, se debe perdonar también las ofensas de los demás. Este punto es sumamente crítico y peligroso, hermanos. El cristiano que no sepa dar perdón tendrá un serio problema. Un serio problema. Y perdonar es de cristianos. El que no perdona es el que no es cristiano. E incluso hay personas que no siendo creyentes saben incluso perdonar a veces mejor que los propios creyentes. Y eso debería dar vergüenza. Vergüenza, pena ajena, como decimos nosotros acá. Eso es lo que nos debería dar. Yo conozco mucha gente que en serio no son practicantes de la fe y son ejemplares en esos aspectos. No son gente que crea rencillas con nadie, que se anda amargando el corazón y poniéndole mala cara a alguien que le hizo a alguien una vez y se lo recuerda una y otra vez y se lo anda a sacar en cara. No son así.
Yo conozco muchas personas así. Dentro de mi familia hay personas así. Así como hay otras que son todo lo contrario. Hay otras que son todo lo contrario. Pero en mi familia hay personas así, que son ejemplares. Por último, el aparente problema de la desarmonización es lo que vamos a ver acá ahora. La desarmonización. Hay un problema aparentemente de desarmonización en lo que sigue al texto que acabamos de ver. Porque mire lo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y cierra la oración. Cierra allí. Pero mire que la declaración inicial es bastante problemática. Porque la palabra, la afirmación inicial que Cristo nos enseña es que debemos pedirle a nuestro Señor que no nos meta en tentación. Pero eso está en total desarmonía con las Escrituras. Y parece haber aquí una contradicción. Aparentemente. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, comparamos y cotejamos ese texto con lo que Santiago 1 del 13 al 14 dice, vamos a encontrar el problema. Mire lo que dice Santiago 1 del 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Y ahora sí viene a decir por qué cosas somos tentadas, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, ¿verdad? Pero no dice jamás que Dios tiente a nadie. Para empezar, Él no puede ser tentado por el mal. No hay propuesta mala que usted le presente a Dios y con la que usted crea que pueda hacer caer a Dios. Pero no solamente queda ahí el tema, sino que dice acá Santiago que Él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con este modelo de oración de Cristo, donde Él está diciendo que le digamos al Señor que no nos meta en tentación, como queriendo decir que puede que Dios nos meta en tentación si no le pedimos que no nos meta en tentación? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay entonces una contradicción. Se encuentra Cristo contradiciendo así el contexto general de las Escrituras y lo que Santiago aquí acaba de decir. ¿Cuál es el tema entonces? La palabra tentación viene de la palabra griega peirasmos. Esa es la palabra griega, peirasmos. ¿Qué significa? Además de tentación, no solo significa tentación, significa prueba. Significa prueba. Es otra de las acepciones del término. Que ustedes saben que esto del griego y el hebreo también son lenguas muy polisemánticas, ¿ok? Polisémicas. Algunos concluyen, tratando de reconciliar lo que el Padre Nuestro allí está diciendo, porque entienden que es una contradicción que se diga que Dios no nos meta en tentación. Algunos estudiosos concluyen diciendo que lo que Cristo quiso decir allí no era tentación, y que de hecho no es tentación, es un problema de traducción, es un problema de versión bíblica. Es un problema de la versión bíblica, y lo que algunos eruditos enseñan es que la palabra que en realidad aplica allí para dar un contexto correcto que se adecúe a todo lo que la Escritura enseña y pueda haber armonía entre las diferentes partes, es que la palabra que debe allí traducirse es prueba y no tentación. Prueba y no tentación. Eso es lo que tenemos allí. Pero ¿sabe algo? Eso sigue trayendo problemas. Porque si yo digo, y no me metas en prueba, pero si es que el Dios de la Biblia es experto en probar a sus hijos, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que no me pruebe? Si es precisamente en el fuego del horno cuando el oro es refinado. Usted quiere refinar el oro, quiere purificar el oro, tiene que someterlo a altas temperaturas. A los metales preciosos, para poder ser purificados, tienen que someter a altos procesos, a procesos de altísimas temperaturas, en hornos súper especializados que llegan a temperaturas, no tengo la menor idea de cuáles son las temperaturas que alcanzan esas cosas, pero son impresionantes. Y eso es lo que hace que el metal se vaya purificando, botando todo lo que se le conoce como escoria, todo aquello que hace que no haya pureza total y absoluta dentro de este metal. Entonces la escoria se bota. Dios entiende eso con la humanidad. Él sabe que el ser humano está lleno de mucha escoria.
en este sentido técnico del término. No estoy hablando que somos acá una basura ni una escoria en ese sentido, ¿no? Peyorativo. Me refiero a que tenemos serios problemas. Hay situaciones en nuestro ser que hay que resolver. Tenemos componentes dentro de nuestro carácter que no nos sirven para nada y que bien hacemos en desecharlo lo antes posible para que nos vaya mejor con nuestras relaciones generales. Hay muchas cosas de las que tenemos que deshacernos. Y para que eso pueda ocurrir, ¿sabe qué? Es necesaria la prueba. Es necesario ser pasados por el horno y experimentar las altas temperaturas del fuego. Por eso es que tampoco resuelve el problema cambiar el término tentación por prueba, porque seguimos teniendo el problema. Y Dios es un Dios que prueba. Usted no me lo quiere creer, pregúnteselo a Abraham, a Isaac, a Jacob, pregúnteselo a los 12 apóstoles, y si todavía ellos no han sido suficientes, pregúnteselo al pobrecito de Job. ¿Hasta qué punto llegó la prueba del Dios Todopoderoso sobre la vida de ese hombre? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que el hombre casi se deshizo. Pero Dios lo estaba probando. Y luego que la prueba termina, le da 100 veces más de lo que había perdido. 100 veces más. Entonces tampoco nos resuelve el problema cambiar tentación por prueba. Lo que me encontré en las más de 15 versiones que leí es que hay Biblias, versiones que dicen: y no nos dejes caer en tentación. Eso cambió todo el contexto. No es no nos metas en tentación, es no nos dejes caer en tentación. Señor, ayúdanos a que en el momento de la tentación no caigamos en ella, que podamos permanecer firmes, fuertes, que nada nos convenza de lo contrario, de todo aquello que hemos creído de usted, de todo aquello en lo que lo adoramos y lo exaltamos. No nos deje caer, Señor, en la tentación, por favor. Ayúdenos en esos momentos de tentación cuando viene una propuesta indecente a quererme hacer caer, a poner en descrédito mi valor, mi honradez, mi honor, mi honestidad. Ayúdeme en ese momento a yo no sucumbir a esas ofertas, a ser fuerte y no caer en el jueguito de aquel que me está proponiendo darle la espalda a usted. Eso es lo que sí está diciendo el texto. Y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Y aquí tenemos algunos textos bíblicos que vamos a leer rapidito sobre lo importante y necesario y fructífera que es la tentación, que es pasar pruebas, vivir situaciones. 1 Pedro 1, 6 dice y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Estamos viendo? Está pelado ahí Pedro, ¿no? Se equivocó Pedro. Pobrecito el muchacho, no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Estamos viendo, y estamos viendo la ilustración que él da, justamente la del metal, la del oro. Así como el oro es necesario ser purificado y liberado de toda la escoria, nosotros también tenemos mucha escoria de la cual necesitamos ser liberados. Pero Santiago también dice algo interesante. En capítulo 1, versículos del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en las pruebas. No dice que nos sentemos a tirarnos a morir, a llorar, a gritar, a desesperarnos. Dice que nos gocemos. Esto es elevado, hermano. Por eso que la fe cristiana no es para gente, de una fe y de una convicción, ustedes saben, ¿no? De esas plásticas, de esos plásticos malucos que se parten con mirarlos mal. No. Es necesaria la prueba. Hermanos, tened entonces como sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere enseñarnos paciencia. La prueba de la fe produce, uno de los frutos de la prueba de la fe es que la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Miren cuál es el fin de la prueba: que seamos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. ¿Es o no necesaria la prueba? Es necesaria la prueba. Es necesaria la prueba. Esto sí entonces refleja la consistencia del texto. Esto sí armoniza con el resto del contexto. Y después dice que pidamos al Señor que nos libre del mal. El mal del cual se pide ser librado es del mal moral, no del mal de las contingencias que podamos vivir en la vida. Por ejemplo, quebró mi negocio, por poner un ejemplo, o me botaron del trabajo. Yo no puedo pedirle a Dios que me libre de esas cosas, porque a fin de cuentas nuestras vidas están en sus manos y lo que se va a hacer es siempre su voluntad. Y si en su voluntad se contempla de que usted no esté trabajando donde está trabajando y Dios lo quiere en otro lugar, Dios va a mover lo que sea para que lo voten, incluso aunque no haya hecho nada malo, lo votan porque Dios no quiere que esté en ese lugar. Así de sencillo. Así de sencillo. O si está con una pareja que no es la correcta, que lejos de ayudarle le causa más bien desaliento, que lejos de ayudarle en la fe y de vamos adelante, vamos juntos, vamos a echarle pichón, sigamos adelante, no nos detengamos, si se cayó el uno, el otro lo levantó, no lo deja mirando, no lo deja ahí en el piso a ver cómo se revuelca, sino que lo levanta. También puede pasar eso con parejas, eso puede pasar con las parejas, ha pasado mucho. Bueno, a mí me pasó, el Señor me lo hizo a mí. Yo no sé con cuántas parejas que tuve en mis tiempos de locura. Y no es esta, ni es esta, ni es esta, ni es esta, porque yo andaba buscando por todos lados y no tenía problemas con que ya hubiera llegado una lista de 100 candidatas. No tenía ningún problema con eso. Y ya sabe que para el hombre, bueno, esas cosas no suelen ser problemas, ¿no? En el sentido de lo que son nuestras asquerosas y bajas pasiones, ¿no? Hasta que llegó el Señor, dijo, hasta aquí, mijo. Hasta aquí. Me metió en un proceso, en una situación tal. Al final de ese proceso llegó la princesa que tenía que llegar. Esta era la que yo te quería. Pasa que la estaba preparando también mientras vos te revolcabas con las locuras que hacías. ¿Ok? Así opera el Señor. Entonces, ¿de cuál mal nos está perdiendo? La palabra poneros, que es el término griego ahí para mal, la referencia enfática del griego es del mal moral, que nos libre del mal moral, no del vivir contingencias y situaciones que van a tener que ser necesarias. No, Señor, que no llueva hoy, porque... Ajá. ¿Y cómo que me vas a pedir tú a mí que no llueva? Sí, a lo mejor a ti se te moja la casa, pero mojando tu casa, y es lo que no sabemos, porque no sabemos, Dios conoce todas las fronteras, yo no las conozco, pero haciendo que caigan 3 goticas de agua en el piso de tu casa, es el pago justo para que personas que tienen 15 años que no les llega el agua por allá puedan tener agua en sus tanques, al menos para echarle al sanitario. Por eso tengo que hacer que llueva, porque tú no eres el único que existe y no eres el único que sufre. Tú no habitas la tierra solo. Entonces no es de ese tipo de mal que le pedimos a Dios que nos libre del mal moral, de caer nuevamente en la tentación. Fíjense que eso está en consonancia con lo que vimos anteriormente. No nos dejes caer en tentación, y a renglón seguido lo que dice es entonces líbranos del mal. Estamos viendo cómo hay armonización entre estas dos partes, ¿no? Perfecta armonía. No nos dejes entonces caer en ese mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cristo termina entonces enseñando que debemos cerrar nuestra oración con una doxología. Así como la comenzamos con una doxología, debemos terminarla con una doxología, alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Y por último cierra en el versículo 14, ahora sí ampliando la explicación de lo que en el versículo 12 dijo, que es el principio de causa y efecto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es un texto terrorífico, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de Dios siempre como un Dios, como un ser que perdona. Y ciertamente Dios es un Dios de perdón. Dios perdona.
A todo ser que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Pero mire que una de las condiciones para que ese perdón se dé es que usted sepa perdonar también. Usted debe aprender a perdonar. El cristiano que no sabe pedir perdón y que no perdona, no será perdonado por Dios. Porque este es un texto condicionante del perdón. Si yo tengo rencillas con un montón de gente a quienes les tengo el hambre, y solamente de verle, no digo la cara, los pies, ya me pongo como los gatos cuando se erizan y se encorvan así, ¿no? Bueno, hermano, imagínense, tengo un problema serio. Y un problema serio que necesito resolver a la brevedad. Si no pedimos perdón, Dios no nos va a perdonar. Esto está condicionado. Dios es un Dios de perdón, pero para que este perdón podamos tener acceso a este perdón, necesitamos aprender a perdonar y perdonar también. Qué hermoso, ordenado y claro formato cristológico de oración. Esta sí que es una oración de poder. Quizás pueda pasar desapercibido para no pocos creyentes las grandes implicaciones de este formato de oración. Como dije al principio, dicho modelo tiene implicaciones no solo en el ámbito espiritual, sino en el socioeconómico e incluso en el cultural. Un detalle que poco se toma en cuenta cuando nos aproximamos a esta oración es que Cristo siempre está enseñando que las peticiones deben ser enmarcadas dentro del formato de la pluralidad. Ustedes vieron que cuando estábamos leyendo la oración decía, perdónanos, danos el pan, ayúdanos. No dice ayúdame, perdóname, dame. Siempre llama a llamar en plural. Por eso es que hablo de implicaciones socioeconómicas, porque es algo que se pide de manera universal. Está bien, usted hace sus oraciones personales, privadas, pero dentro de ellas también tiene que incluir a los demás. Usted no ora solo para usted. Yo no oro solo para mí. Si yo oro solo para mí, para mis deseos, para mis necesidades, para lo que yo quiero, hermano, soy un egoísta de 4 suelas. Y precisamente la oración que Cristo está enseñando que los apóstoles deben hacer no es una oración egoísta, es una oración que considera a todos los hermanos, que considera al prójimo en general. A todos, hermanos. Entonces ese detalle a veces lo pasamos en cuenta, ¿no? Lo pasamos desapercibido. Él no nos enseñó a que dijéramos perdónanos, Señor. Él no nos enseñó a que dijéramos perdóname, sino perdónanos. No dijo dame el pan, dijo danos el pan. Tampoco dijo que solo debíamos preocuparnos por nuestras tentaciones, más bien que pidiéramos nuevamente considerando a todo el pueblo. Líbranos de caer en tentación. No líbrame solamente, solo yo quiero ser librado, me importa un pito los demás. No, líbranos de tentación. Al ser esto una oración llamada a tener un alcance más allá de lo privado, nos exhorta a siempre tener presente a los hermanos, a la iglesia, al prójimo, incluso a la propia nación. Llamar a que su reino se instale sobre la tierra, es decir, que deseamos que su gobierno regente en todos los espectros de la vida del hombre. Ese sería el bien más supremo y sublime de todos, uno por el cual todos debemos trabajar siendo esforzados y valientes. Orar debe ser un estilo de vida en el creyente, un asunto que no se debe dar por inercia, por simple hábito o por mero sentido del deber. Quien ora debe hacerlo con amor y una pasión tan evidente que haga hablar a cada poro de su piel. Con ese tipo de amor y pasión que hasta el más miope de los miopes pueda detectar a distancia. Orar es mucho más que pedir, orar es amar, orar es considerar al prójimo, orar es buscar la pureza espiritual, orar es fortalecerse ante las tentaciones y la prueba. Pero sobre todas las cosas, orar es glorificar el nombre del que es 3 veces santo. Pocas cosas en la vida pueden derivar en tantos frutos como orar correctamente. Y esta última palabra es el adjetivo de la gloria, una de esas llaves que abre innumerables cofres llenos de todo tipo de tesoros, por los que no basta solo con orar. El imperativo es añadir a esa oración. Es imperativo añadir a esa oración no solo el formato correcto, sino la intención correcta. Y eso es precisamente lo que nuestro glorioso
Señor Jesucristo nos dejó con una impronta, como una impronta indeleble en este precioso sermón. Spurgeon dijo: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Damos gloria y honra a nuestro Señor.